Noches. Aprovechamos ya que estamos parados, inclinamos el rostro y elevamos una oración. Dios Padre amado, Dios de amor, Dios de justicia y Dios de misericordia. Gracias Padre por permitirnos estar otra vez aquí reunidos los hermanos en esta tu casa. Perdona Señor todas nuestras faltas que podamos haber cometido en contra tuya. No mires Señor nuestra desobediencia ni nuestra rebeldía. Mira, Señor, la sangre de tu Hijo derramada por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que en este momento en que vamos a escuchar de tu palabra, pues nuestros oídos, nuestra mente y todo nuestro corazón esté inclinado hacia ti, Señor. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Siéntense, hermanos. Y vamos a ir abriendo nuestras Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 8. Carta a los Romanos, capítulo 8, a partir del verso 1. ¿Todos lo tienen ya? Sí. Y dice así la palabra del Señor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Nosotros estamos viviendo hoy en día un mundo muy interesante y cada día se pone, vamos a decir que peor. Es un mundo que busca igualar a todos, pero es una verdadera falacia. Busca la igualdad económica, falacia. La igualdad de géneros, inclusive saben todas las disyuntivas y todos los problemas que esto ha traído a la sociedad. Falacia, mentiras, fábulas. No se van a lograr. Pero el hombre está muy interesado en esas diferencias y está olvidando las que verdaderamente son importantes. Por más que el hombre quiera hacer igualdades, vive en división constante. Nosotros mismos hoy en día estamos aquí en un proceso, iniciando lo que es un proceso de campaña electoral, ¿verdad? Y ustedes van viendo cómo las personas inclusive llegan a ultimarse una a otra por asuntos de ideologías políticas. Estamos divididos en colores de partido, rojo, blanco, morado, azules, amarillo, todos los colores. El mundo entero está dividido y fraccionado, ya sea por zona, el planeta está dividido geopolíticamente en naciones. Y estas se diferencian unas de la otra por raza, cultura, su etnia es diferente, sus religiones, tienen un idioma diferente, inclusive una aunque está al lado de la otra. Miren, nosotros tenemos la nación de Haití al lado nuestro y cuán diferentes somos, ciertamente. Pero aún
dentro de esas naciones hay más divisiones dentro de la sociedad adentro. Y es por diferentes causas, ya sea causas culturales, de educación, etcétera, asuntos económicos. Y ustedes ven que surgen las clases sociales, los grupos que sencillamente practican tal o cual religión, y la población está cada día más separada y dividida y agrupada. Se forman centros culturales, centros deportivos, de todo tipo, de todo tipo. ¿Cuánto nos cuesta hacer algo en común o en comunión? Pero miren, aunque nosotros vivimos muy interesados en este tipo de divisiones que hace la sociedad y nosotros mismos, a Dios no le interesa absolutamente ninguna de esas divisiones. Dios solamente hace una distinción de una sola división que a Él le interesa. Y el hombre, por más que quiera ignorarla, pues sencillamente no por eso esa división que Dios hace y que a Él le interesa va a dejar de ser. Desde que el hombre pecó en un principio, todos los hombres éramos iguales. Ahí había igualdad. ¿Sabían eso? En el momento en que Adán pecó, todos a partir de ahí, los hijos y la descendencia completa, la herencia de Adán, todos éramos iguales. Y Romano lo dice, ¿cómo estábamos? Destituidos de la gloria de Dios. Eso es una igualdad. Después Pablo dice, muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es una igualdad. O sea, nuestra condición delante de los ojos de Dios era esa. Todos éramos la misma cosa. No había diferencia alguna. Ya que para Dios, la humanidad no era más que una raza caída, muerta en sus delitos y pecados, desprovista de la capacidad de acercarse a Dios e incapaz por sí misma de cambiar la condena de muerte que pesaba sobre cada miembro de la raza humana. En ese contexto y por el grande amor que Dios siente, Dios viene y envía a su Hijo. ¿No es así como dice la palabra? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo. Entonces Dios, en base a eso, manda el Hijo. Inclusive lo acabamos de leer. Por amor lo manda. Pero envía al Hijo para que inicie y haga a partir de ahí una diferencia entre los hombres, que éramos todos iguales. A partir de ahí se marca la división que Dios pretende entre los hombres. Y es lo que llamaríamos una diferencia concluyente, porque determina el final y la eternidad de cada hombre. Vamos a ir viendo. Por ejemplo, Romanos 8:3 acabamos de leer y dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea, Jesucristo toma el lugar nuestro, es con Él todas las agravantes de nuestros pecados, Él muere por ello, entonces la justificación, que es por medio de Él, se nos acredita a nosotros. Entonces nosotros, por medio de Cristo, entonces ya hay una diferencia, ahí hay una división entre todos los hombres de las naciones de la tierra. Y nosotros vamos a ver que durante todas las escrituras el Señor hace división, construye barreras para dividir los hombres de Dios de los que no lo son. Para separar a aquellos que son diferentes a todo el resto de la humanidad, sea cual sea su raza, género, idioma, estado social, cultura, pueblo, lugar donde habite, no importa. Y esa es la gran división concluyente que todo hombre debe estar atento para ver a cuál se pertenece. Y Dios reconoce esa única y ninguna otra. ¿Cuál es? Los que son de Cristo, como acabamos de leer, y los que no son de Cristo. Los que son sus hijos y los que no son sus hijos. Aunque nosotros buscamos pasar de un a otro lado, no lo logramos a menos que sea por su gracia infinita. Y eso está en sus manos solamente. Ciertamente, si nosotros leemos Romanos 8, vamos a ver que podemos sacar mucha enseñanza. Inclusive en la palabra nos da el título de viviendo en el Espíritu. Bueno, pudieran decir, bueno, vamos a contrastar los que viven en la carne y los que viven en el Espíritu. Pero yo más que nada lo que quisiera sacar hoy en día es la diferencia que el Señor hace entre unos y otros y el contraste para hacer esa diferencia. Por lo tanto, los que son de Cristo
son los que nosotros vamos a ver en comparación con los que no son de Él. Porque una vez que estamos en Cristo, ¿saben algo? Ya no hay diferencias. ¿O qué piensan que las hay? No, dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los cristianos? Ninguna. Pero entre los del mundo, sí, ellos viven haciendo diferencia, pero a nosotros se nos manda que no vivamos como los del mundo y hagamos diferencia quizás aún entre nosotros mismos. No podemos hacerla si somos uno en Cristo. Este pasaje de Romanos del 8 al 14, bueno, prácticamente se puede observar que muestra el contraste de aquella división entre aquellos que Dios los ha tomado y los ha regenerado por medio de Cristo y el Espíritu Santo y los ha hecho sus hijos, separándolos de los demás, del resto del mundo y de la humanidad. Y son fácilmente diferenciables y vamos a ver una serie de 9 contrastes rápidamente. Y esos son contrastes con los demás hombres del mundo. Estas diferencias empiezan, versículo por versículo podemos verlas. La primera es la condición social, la condición espiritual, perdone. Y dice que los que andan conforme al Espíritu no les viene condenación alguna, ya que andan en Cristo. Y esto también, además de ser una condición espiritual, es una condición posicional. Los que están en Cristo no les sobreviene condenación alguna. ¿Por qué? Porque Cristo aboga por ellos, número uno. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio de ellos. Porque no pertenecen al mundo. Porque han pasado de muerte, que era la condición natural del hombre, a vida y vida eterna en Cristo. Mientras en tanto, podemos derribar de ahí que los que andan conforme a la carne siguen ¿cómo? Siguen condenados por toda la eternidad, ya que no tienen a Cristo. O más aún, están sin Cristo. Verso 1, eso es lo que nos dice. El verso 2 nos da el segundo contraste y es una condición legal ahora. Vamos de una condición espiritual, los que están con Cristo y los que no están. Pero ahora vamos a la condición legal de libres y esclavos. Y dice, los que andan conforme al Espíritu han sido liberados por medio de la ley de vida en Cristo, de la ley del pecado y de la muerte. O sea, es un asunto de justicia divina realmente, la cual se cumple en la figura de Jesucristo cuando Él cargó con todas tus culpas, mis culpas, tus pecados. El Señor no exonera los pecados, el Señor se los cobró a Jesucristo. Él pagó por mí. Por lo tanto, su justicia o su justificación es para mí, por medio de Él. Pero eso me hace libre entonces de la ley del pecado y de la muerte. Ese es mi estado actual, somos libres. Y de esa libertad habla mucho la palabra. El que conoce a Jesucristo verdaderamente es libre. Nuestro propio himno, nuestro escudo, lo que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero la verdad es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero es el Espíritu Santo entonces quien nos guía a Cristo. ¿Cómo dice? Ese ayudador, el Paráclito, que nos guiará a toda verdad. O sea que todo termina en Cristo. Cristo es la verdad. Y en la verdad de Cristo hay verdadera libertad. Pero ¿qué ocurre? Que sencillamente los que andan conforme a la carne continúan su estado natural, que es el estado de sujeto a la ley de la carne, que los condena a la muerte eterna. La persona que está en la carne está obligado a vivir en ella. No puede despojarse por sí mismo del peso del pecado o de la trampa del pecado. No puede. Él vive esclavizado en el reino de la carne, de los deseos pecaminosos, del pecado. ¿Por qué? Porque está dominado por su propia naturaleza pecaminosa, esa naturaleza heredada de Adán. No puede despojarse de ella. Las personas que viven en Cristo es porque le ha sido dada una nueva naturaleza mediante un nuevo nacimiento. Esos sí pueden tener una vida nueva en Cristo Jesús, pero los otros no. El tercer contraste es la condición del pensamiento. Es lo que hay aquí.
Y dice que los que andan conforme al Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, por lo cual le son agradables a Dios. Hay algo que debe ser protegido siempre. La vida del cristiano se desarrolla en medio de muchas pruebas y tentaciones. Y saben, una de las cosas que más debemos proteger es nuestra mente. Porque el pecado no ocurre por sí solo, la tentación no viene por sí sola. Viene y ataca que nuestra mente, a través de nuestros ojos, a través de nuestros oídos. Pero son nuestros pensamientos los que se vienen a contaminar y de hecho son los que entonces hacen que uno actúe. Por lo tanto, si una persona continuamente cuida sus sentimientos, su pensamiento, porque está en las cosas del Señor, es difícil que peque, es difícil que caiga. Se va a mantener siempre como tratando de agradar a su Señor. En cambio, los que andan en la carne solo buscan agradarse a sí mismos, agradar la carne, sus deseos pecaminosos. Y al hacerlo, al agradarse a sí mismo, pues se constituyen enemigos de Dios, ya que no se sujetan a la voluntad de Dios, pero tampoco pueden, leímos ahorita, no pueden, porque no pueden cambiar su naturaleza por sí mismos. Es como dicen, el jaguar no cambia sus manchas, ¿verdad que no? Siempre las tiene, no las puede cambiar. ¿Podrá el hombre cambiarse a sí mismo y ser bueno? No puede, no puede. El cuarto contraste ya no es tanto a lo que piensan, sino a lo que se dedican. Claro está, el que piensa luego actúa. Entonces los que andan conforme al Espíritu, está en el verso 6, se ocupan de las cosas del Espíritu y por ello obtienen vida y paz. Es un resultado inmediato de ocuparse de las cosas del Espíritu. Y cuando dicen vida y paz, es verdadera vida. Es verdadera vida. Es cuestión de que aunque uno puede estar en medio de aflicción, como dice la canción que hemos oído por ahí, en medio de la tormenta, encontraremos paz. Aunque andemos en valles entenebrecidos de sombra de muerte, estaremos tranquilos, estaremos en paz. Pero es sencillamente porque lo que tú estás haciendo produce vida y paz en ti, porque es la voluntad del Señor. No es tu voluntad, no son tus deseos lo que tú buscas satisfacer. Tú buscas agradar a Dios, en tanto que los de la carne no, solo se ocupan de satisfacer sus propios deseos, los deseos de la carne, y cuando lo llevan a cabo, tan solo obtienen muerte. Porque eso es el pecado, muerte. El quinto contraste es de acuerdo a la posesión. Los que andan conforme al Espíritu tienen el Espíritu de Cristo. Por tanto, dice, son de Cristo. No es que yo tengo el Espíritu y es mío. No. Si el Espíritu Santo está en ti, tú eres de Cristo. En ningún momento el Espíritu es tuyo. Tú eres posesión de Cristo y por eso el Espíritu Santo está viviendo en ti. Por eso, no es por otra razón. El hombre debe ver muy claramente cuál es su posición delante de Dios. Y mientras pongamos al hombre en el pedestal y Dios como sirviendo al hombre, pues estamos desviados de la verdad. La verdad es el hombre rendido incondicionalmente delante de Dios. Y Dios haciendo, Él pone en nosotros tanto el querer como el buen hacer, como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si es así como nos lo dice la Escritura, es porque es. No como nosotros pensamos o queremos que sea. No, en ningún momento. Pero fuera más bonito si yo tuviese una participación. No, mi hermano, no tiene ninguna. Y dale gracias a Dios que no tiene ninguna en ello. Porque hace rato hubiéramos metido la pata. Lo dañamos. Lo dañamos. Y eso es lo que hay. En cambio, los que no poseen el Espíritu de Cristo, dice la palabra, no son de Él. Y todos sabemos que si alguno no es de Cristo, si alguno no es de la verdad, ¿de qué es? Es de la mentira. Si es de la mentira, serán hijos de quien es el padre de toda mentira, hijo de Satanás, porque hijos de Dios no son. Muy equivocadamente se dice, todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Todos, todos.
Pero hijos de Dios, no. El sexto contraste es la condición presente que nos enseña en Romanos capítulo 8 y dice: los que tienen a Cristo, sus cuerpos están muertos al pecado, pero su espíritu vive por causa de la justicia de Cristo. O sea, aunque están muertos para el mundo, aunque están muertos por las cosas que aquí aparentemente nosotros no participamos de ellas, están vivos. El Señor, acuérdense que el Señor en Romanos nos enseña que Él predestina, después llama, después santifica y termina y dice glorifica. Glorifica. La gloria está allá. No, la gloria empieza acá. La gloria de Dios empieza acá. Sería lamentable que los hermanos no entiendan, algunos hermanos, de que nosotros estamos disfrutando de la gloria de Dios desde aquí. Pero yo no me he muerto aún. No, es que no pienses en muerte. Piensa en tu relación con Dios. Esa es la gloria que hemos recuperado a través de Jesucristo, la que habíamos perdido y estábamos todos destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de nosotros podernos comunicar con nuestro Padre. Y ahora podemos hacerlo. Por lo tanto, la gloria está aquí ya, no allá. No, que cuando uno muera entonces, no, ya la puedes disfrutar desde aquí y es lo que nosotros hacemos. Otro más dice así, bueno, la segunda parte dice: no hay forma en que el pecado pueda enseñorearse de nosotros, en tanto eso no ocurre con los del mundo. Ellos tienen su espíritu muerto en sus delitos y pecados. Cuando dice que una persona está muerta en sus delitos y pecados, no es que está muerta físicamente. Es que espiritualmente esa persona está separada de Dios. Y eso es muerte. Eso es muerte. Muerte es separación. Ese vocabulario de las cosas divinas hay que mantenerlo un poco reactivado para entender estas cosas. El séptimo contraste es nuestra condición futura. Vimos la presente, ahora vemos la futura. Está en el verso 11. Así como Dios levantó de entre los muertos a Jesús, de igual manera levantará a los que tienen el Espíritu de Él morando en ellos. Claro, es lo mismo, son las promesas del Padre. Él es la primicia de muchos hermanos. Él es la primicia. Todos nosotros seremos resucitados, pero también aquellos, y lo dice, no poseen el Espíritu de Dios. Aquellos serán resucitados para juicio, no para vida eterna, para juicio y luego condenación eterna. Serán apartados y serán lanzados al lago de fuego. Triste. El octavo es el contraste entre la verdadera vida. Los que son guiados por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, viven eternamente al hacer esto. Mas los que viven conforme a la carne solamente le queda la expectativa de la muerte y de juicio. De más nada, no tienen nada más que esperar. Ahí está la gran diferencia, ahí está la gran división. Por último, el octavo es el contraste familiar. Los que son guiados por el Espíritu, no los que pretenden amarrar el Espíritu y conformarlo a su propia voluntad. Los que son guiados es los que se han rendido incondicionalmente al Espíritu Santo para que Él los mueva según la voluntad de Dios. Son los hijos de Dios, son por los cuales Cristo pagó el precio con su sangre. Pero los que están excluidos, los que no son guiados por el Espíritu Santo, se constituyen en enemigos de Dios. Como todos nosotros éramos, en un momento éramos enemigos de Dios. Para ellos el sacrificio de Jesucristo no tiene significación alguna, lamentablemente. Verso 14. Ciertamente nosotros vemos la diferencia entre dos mundos muy distintos. El mundo de aquellos que son guiados por el Espíritu y los que son de la carne, del pecado, que solo pueden llegar a la muerte. Pero aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son los que después dice la palabra, que a estos también Él glorificó. Y esta es la única, vuelvo y digo, esta es la única división que debe importarnos a nosotros, porque es la única que le importa a nuestro Padre. ¿Quiénes son suyos y quiénes no son suyos? Eso es. Y lo digo porque hay muchas personas que se afanan mucho por trabajar, estudiar, salir adelante.
cambiar de estatus social, cambiar de su condición económica, pasar de una clase a otra, asegurarse un sitial en la sociedad, pertenecer a un grupo, una peña, un club, qué sé yo, ser reconocido como un triunfador que logró sus metas por haberse superado, conquistando. Pero sin embargo, todos esos son deseos del mundo si lo analizamos. No son las cosas que Dios pretende que nosotros invirtamos realmente nuestro tiempo. Es lícito que nos hagamos, cierto, que progresemos, cierto, y muchas cosas más. Pero que eso ocupe lo principal de nuestras vidas, hay que pensarlo dos veces. En ningún momento podemos hacer esas cosas y descuidar lo que verdaderamente es lo más loable, que es alcanzar la estatura de Cristo. Y con esto agradamos al Padre. Si en verdad nosotros andamos por el Espíritu, si somos hijos de Dios, si somos guiados por su Espíritu, si el Espíritu de Cristo vive en nosotros, si hemos muerto al pecado y a la carne, entonces lo mejor es que tenemos que recordar que si es así, no tenemos obligación ni deuda alguna con la carne. Romanos 8:12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Nuestros lineamientos no pueden ser los lineamientos del mundo, lo que normalmente escuchamos, sino deben ser ¿qué? Deben ser los lineamientos de Dios para cumplirse en cada uno de nosotros. Si no somos deudores de la carne, como es el resto del mundo, estamos divididos, hay una diferencia, entonces a alguien le debemos algo. Porque si aquellos eran deudores de la carne y nosotros no teníamos con qué pagar nuestra cuenta, entonces ciertamente, por eso dice en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora sí vemos la clave. Tanto nuestro cuerpo es de Dios, como nuestro espíritu es de Dios. Todos nosotros somos de Dios y de nadie más. Y más aún, no nos pertenecemos a nosotros mismos. No somos dueños de nosotros mismos. No como hay personas que alegan, este es mi cuerpo y puedo hacer con él lo que quiera. Mentira. Dice la palabra misma que tu cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo de Dios. Ve a ver si tú puedes hacer algo, lo que tú quieras con el templo de Dios. No puedes. Es el templo de Dios. No puedes hacer nada. A Él es que le pertenece. Los cristianos no tenemos ninguna obligación con la carne. Absolutamente. Nuestra obligación es para con Dios, para con su Hijo, nuestro Salvador. Para con el Espíritu Santo, ya que fue el Espíritu Santo que nos convenció y nos mostró nuestra necesidad del Salvador. Fue el Espíritu Santo el que impartió en nosotros la fe salvadora y realizó la regeneración, implantándonos a cada uno de nosotros una nueva naturaleza y dándonos testimonio cada día de que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Concluyo diciéndole que verdaderamente aquí uno ve un gran trabajo, un verdadero gran trabajo de equipo. Primero, Dios el Padre nos amó tanto que envió al Hijo para que pudiésemos tener vida eterna en Él. Tanto nos amó que envía al Hijo. Luego el Hijo, Cristo, nos amó tanto que da la vida por nosotros, en lugar nuestro, para que nosotros viviésemos y le fuese adjudicada la justicia de Él a cada uno de nosotros. Y en tercer lugar vemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos ama tanto que viene a vivir en nosotros, nos redarguye, nos consuela, nos sella como propiedad de Dios y también para nuestra herencia somos sellados, nos da dones, nos consuela y nos ayuda para llevarnos y guiarnos a toda verdad que es Cristo. El Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo hacen una labor perfecta en cada creyente. Y lo vemos demostrado en esa división concluyente, determinante que Dios hace entre los que verdaderamente sí son sus hijos y los que lamentablemente pues sirven al mundo. Con muchísima razón dice el pasaje del verso 9 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es un hijo de Dios. Pidámosle al Señor
que nos dé todo lo necesario para nosotros poder llevar ese evangelio allá afuera, y que sean muchos los que puedan traspasar esa línea y ser pasados del mundo, de la muerte, del dominio de la carne, a pasar a la vida eterna en Cristo Jesús. Y por otro lado, no nos cansemos de dar gracias, porque un día Dios nuestro Padre, desde antes de la fundación del mundo, te escogió a ti. Nunca dejes de dar gracias por eso. Te escogió, te llamó, te apartó, te santificó y te glorificó. Amén. Vamos a orar, hermano. Señor Padre amado, tú sabes lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Tú sabes, Padre, que no siempre andamos según tu voluntad y según las directrices de tus caminos. Siempre pensamos que podemos tener tiempo para ti y para nosotros, por no decir para ti y para el mundo. Enséñanos, Padre, cada día a irnos separando más de esas cosas, a darte a ti lo que te corresponde en el momento en que te corresponde, dándole las prioridades, Señor, a ti siempre. Permite, Señor, que nuestro corazón pues sea guiado por el Espíritu Santo, que nosotros, Señor, pues sencillamente seamos obedientes al mismo, que no luchemos, que realmente tengamos una rendición incondicional ante ti, para que tú obres en nosotros y aquella obra que tú iniciaste, Señor, pues sea perfeccionada, de tal modo en que alcancemos cada día más la estatura de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que bendigas aquí a todos los presentes y que nos permitas marchar en paz a nuestros hogares, siempre teniendo tu palabra no tan solo en nuestras mentes, sino en nuestro corazón también. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús, Salvador nuestro. Amén.